se nos pide hacer retroalimentación. La semana que pasó hicimos el tema de descripción del problema, de investigación y formulación del problema. Lo hemos hecho de acuerdo a la directiva 155. Eso ya lo hemos visto. Allí no hay nada que discutir, no hay nada que debatir. La directiva 155 que se les ha enviado ya en su momento nos da las pautas. ¿Qué nos dice esa directiva? Que para describir el problema yo lo tengo que describir a nivel internacional o nivel macro. Luego describo a nivel nacional o nivel micro. Describo a nivel regional y local, de acuerdo a mi título de mi investigación. Pero cuando describo, debo citar autores, fuentes bibliográficas, para darle peso, para darle calidad a la descripción del problema. Lo debo hacer con mis propias palabras, cito la fuente, breve, le hago un comentario. Lo puedo hacer manual o lo puedo hacer automáticamente con el gestor bibliográfico. Cada vez que cito, ya ustedes saben, debe estar ¿a dónde? En la bibliografía o referencia, ¿no? Señalamos el propósito, señalamos las actividades previas como siempre, ¿cierto? Siempre le damos las actividades previas. ¿Qué es un problema de investigación? Un problema de investigación es una incógnita. Un problema de investigación es lo que vamos a desarrollar. Un problema de investigación es lo que se desconoce. Como se desconoce, por eso debo investigar. Y debo darle una explicación científica, académica, técnica. Y la universidad nos dice desarrollar su autonomía, su creatividad, su imaginación. Por eso, un problema es una incógnita, es un interrogante que amerita una solución, que amerita una respuesta. Y entonces, para eso hay que tener conocimientos básicos, teoría, doctrina, que es lo que siempre les digo. Y entonces esa teoría o doctrina tiene un fundamento, como hemos observado hace poco. ¿Qué hemos observado? Hemos observado un video, un tutorial que nos explicaba el tema del día de hoy. Y como habrán observado, ese tema tiene un sustento teórico, doctrinario. Nos habla de Bernal, nos habla de Méndez, nos habla de Roberto Hernández Sampieri. Y hay muchas formas de justificar un problema. Yo debo elegir el que más se adecue a mi contexto, a mi realidad, a mi tema. Pero podrán observar que Roberto Hernández Sampieri cita autores, ojo, cita autores, fuentes bibliográficas para darle un peso. Por algo es investigación científica. Y entonces hay una justificación teórica, práctica, metodológica. Hay criterios de justificación, confiabilidad, dependiendo de los autores. Por eso, el problema se describe. Se describe el problema de forma teórica. Esto es lo que hicimos la semana que pasó. Y allí incidimos bastante en la línea, en la temática o campo de investigación. Eso ya es de pleno conocimiento de ustedes. Solo estoy reforzando, recordando. La universidad nos dice, haga usted retroalimentación. Hoy el paradigma educativo, en todos los niveles, nos habla de competencias. En el caso nuestro,
lo conceptual, lo procedimental, lo actitudinal. Son competencias que hay que desarrollar. Igual es la universidad. Entonces, basado en eso, también se dice que hay que hacer retroalimentación. Al inicio, durante el desarrollo, el cierre, y tengo que evaluar. Cada semana debo obtener un producto. Y entonces debo elegir pues un tema que ya lo tengo, pero que ahora estoy en proceso. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo el proceso de desarrollar. Algunos ya tienen su tema, tienen avance, pero hay que adecuarlo, porque no estamos en plan. No estemos en trabajo de investigación. Nosotros estamos en proyecto de investigación y el esquema es distinto. Es más, ya se les envió. Hay que adecuarlo, hay que cambiar, hay que reformular, hay que chequear el trabajo y eso requiere pues de tiempo, porque de allí ese trabajo debe servir de base para otra fase o etapa que viene más adelante. Y entonces, por eso es que cuando yo hago un problema, requiero mucho de metodología o de razonamiento, deductivo, inductivo y abductivo. Elementos: la justificación, la viabilidad, la evaluación. Todo trabajo se tiene que evaluar. Algunos esquemas piden prueba piloto. Ojo, prueba piloto. ¿Qué es una prueba piloto? Así como aplico mi cuestionario al final, la prueba piloto me permite aplicar un cuestionario al inicio. Ojo, al inicio la prueba piloto me permite aplicar un cuestionario, una técnica, una entrevista, una encuesta. Si mi población es 80, en una prueba piloto no puedo encuestar a los 80, pero puedo hacer unas 10 preguntas, unas 15, y tomar una prueba piloto aparte de esa muestra. Puedo tomar a 10, a 20, a 30. Solo me va a servir de muestra en qué nivel está y cuando concluyo, en qué nivel concluyo. Dependiendo del tipo, el nivel o el diseño de investigación. Algunos piden prueba piloto. Si a nosotros no nos pide, bien, continuamos con los medios. Y entonces, la formulación del problema consiste en que yo debo plantear mi problema. Debo describir. Macro es internacional. Micro es nacional. Regional y local. Cuando describo mi problema o hago la descripción del problema, debo tener cifras, datos, estadísticas, fuentes, para darle peso pues a una investigación científica. Entonces, el problema de investigación tiene muchos autores, como el video que acabamos de observar. Por eso le digo siempre, en investigación hay mucha teoría, hay mucha doctrina. Los metodólogos paran enfrentados entre sí. Y no es que se agarren a trompadas, no, sino que tienen posiciones, criterios, pero todos llevan a mejorar la investigación. Enfoque cuantitativo, cualitativo, y para evitar esa discrepancia, el enfoque mixto. Entonces la universidad ha adoptado en la directiva 155, ha adoptado esquemas que ya los mostré y que ya lo hemos hecho. Entonces tenemos que empaparnos, leer, ilustrarnos con respecto a lo que ofrece, nos pide y nos exige la guía, de acuerdo a esos criterios, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de investigaciones. Concluido mi planteamiento, mi descripción, viene el problema general, vienen los problemas específicos, que como ya lo hemos visto,
resultan de la matriz de operacionalización de variables. Debo precisar cuál va a ser mi variable de estudio. Debo precisar mis dimensiones. Debo precisar mis indicadores. Eso debo precisar. Entonces, por eso, el planteamiento del problema o descripción del problema requiere de conocimiento teórico, doctrinario, para hacer un enfoque que requiere de fuentes, de citas. Debo hacer una descripción y un planteamiento con un sustento. Entonces, la formulación del problema es técnica, científica, académica, es metodológica. La formulación del problema debe incluir una delimitación social, puede incluir una delimitación espacial o una temporal, de acuerdo al esquema, si así lo exige. Ojo, si así lo exige. Hay esquemas que piden justificación teórica, práctica, metodológica, pide delimitación y pide limitaciones, como lo hemos escuchado. Las limitaciones son los impedimentos, son los motivos. Es la causa que impide avanzar el tema de investigación. Los procesos pueden ser diversos. Identificar el problema, delimitar el espacio geográfico, temporal, investigar y definir el problema y la formulación del problema. Es todo un proceso. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos en el final del esquema, donde allí usted encuentra dos esquemas que hay que desarrollar. Cronograma de actividades y el presupuesto o gasto. Ahí en el cronograma de actividades es donde se tiene que desarrollar estos pasos. Búsqueda de información, búsqueda de fuentes bibliográficas, planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos, hipótesis, desarrollo de marco teórico, antecedentes, bases teóricas, hipótesis, cronograma de actividades, gastos o recursos, revisión, presentación final del proyecto. Es todo un proceso. Eso se hace mediante un cronograma llamado cronograma de Gantt. Eso también ya se ha visto, ¿no? La formulación del problema de investigación. Hay que hacer la descripción, hay que hacer el traslado en términos claros y precisos. Para ello, ya debo tener mis fuentes bibliográficas a la mano. Debo tener mis fuentes electrónicas, mi sustento para yo poderlo plantear y describir. Y como siempre les digo, elegir un tema que yo domine, que sea de mi gusto, de mi agrado, pero que yo lo debo sustentar, que yo lo debo dominar cuando se presenten las preguntas o interrogantes. Porque eso va a suceder en la tesis. Allí le van a preguntar. Le van a preguntar de dónde sale el problema, cuál es la metodología, por qué investiga ese problema, cuáles son las bases teóricas, de dónde salen sus conclusiones o sugerencias. Todo el proceso. Y usted debe estar preparado, capacitado para responder. ¿No? Por eso es importante la formulación del problema. ¿No? Hay estructuras, hay pasos, hay muchas formas. Pregunta clave: ¿de qué manera? Variable: la calidad del servicio. Enlace o relacionante, que está de verde, se relaciona. Variable I se relaciona con la fidelidad. Muestra: cliente. Aspecto específico: supermercado. Ámbito geográfico: Lima. Tiempo: año 2019. Quiere decir
que este tema está delimitado. Delimitar el año, el espacio social, temporal. Y entonces, variable X está de rojo. Entonces, puedo deducir que este tema se llama calidad del servicio y la fidelidad de los clientes en los supermercados de Lima Metropolitana en el año 2019. Puedo deducir. Debo tener una lectura. Así se debe llamar este título. Pero como debo formular el problema, debo buscar la pregunta clave o el término de enlace. El 1, pregunta clave, está demorado. ¿Cuál es la pregunta clave? ¿De qué manera? Variable X o variable independiente, calidad del servicio. El que está de color verde, describo que el trabajo es correlacional. Se relaciona. Variable Y es la variable dependiente. La variable dependiente es fidelidad. La población muestra que voy a trabajar. Clientes. ¿Dónde? ¿En qué lugar? En los supermercados. El ámbito geográfico, supermercados de Lima Metropolitana. ¿Cuál es el tiempo? Año 2019. Entonces, preciso, describo, deduzco que el tema se llama la calidad del servicio y la fidelidad de los clientes en los supermercados de Lima Metropolitana en el año 2019. Así debe llamarse este trabajo. Solo por deducción, que es un método. Deducción. Debo saber mucho de metodología. Y así puedo tener otros modelos o ejemplos. Hago la formulación del problema. Ubico el objetivo general. Esto lo hicimos la semana que pasó. Semana número 3. Entonces, es lo que hemos hecho. Haciendo el repaso o retroalimentación. Eso sucedió en la semana número 3. El tema de esta semana, como podrán observar, lleva como nombre el tema. Justificación e importancia de la investigación. Justificación e importancia del estudio. Así se llama este tema de esta semana. Entonces, es lo que hemos venido escuchando en el video. Y escuchábamos de parte del autor que hacía alusión a la obra de Roberto Hernández Sampieri. Hablaba de Méndez, de Bernal y de otros autores. ¿Qué es la justificación? La justificación son los motivos, son los fundamentos, son las razones que emplea el investigador o el tesista y que deben ser de su pleno dominio. Se pueden preguntar en la sustentación, oiga señor, explíqueme usted la justificación de su trabajo de investigación. Se está preguntando en otras palabras la justificación teórica, práctica o metodológica, o la justificación que usted ha creído por conveniente. La viabilidad, la justificación, el aporte teórico, lo que usted ha seleccionado. Usted debe responder por qué. ¿Y por qué es importante ese estudio? Todo estudio es importante, porque existe un problema, una incógnita. Para eso se investiga científicamente, y al investigar científicamente usted obtiene un resultado. Ese resultado
es producto de todo un proceso. Y entonces deben ser de su pleno conocimiento. Ese es el tema del día de hoy. La justificación. Las pautas ya las conoce. El tema, allí está. Y el propósito. Todo tema tiene un propósito. Al término de la sesión de clases, el estudiante opina, analiza el tema. ¿Cuál es el tema? La justificación. Y en la parte práctica pasa usted a elaborar la justificación para luego sustentar. Esa es la dinámica. Las actividades ya usted la conoce. Y entonces, las actividades se tienen que ir precisando. Semana a semana. ¿Cuál es la parte práctica? Elaborar la justificación de importancia de su investigación. Ese es el tema que usted tiene que hacer. Eso es lo que usted tiene que hacer en la parte práctica. Son las actividades, ¿no? Allí está el link. Entonces, pasamos al desarrollo. Muchas veces cuando no hay base teórica, nos aburrimos. Cuando no hay base teórica, estamos atados de mano y de pie. Cuando no hay base teórica, no podemos avanzar. Cuando no conocemos metodología, no podemos avanzar. Como ya les he manifestado, una de las debilidades de muchas universidades es que no han enseñado metodología. Metodología 1, metodología 2, seminario de tesis 1, seminario de tesis 2, metodología del aprendizaje. Por eso la currícula se está innovando. Y entonces, sí o sí, si queremos cambiar el contexto social, cultural, mejorar la calidad universitaria, sí o sí tenemos que hacer investigación. Una investigación es una monografía, es una tesina, es una tesis. Una investigación es la redacción de un artículo científico. Hay muchas formas de realizar trabajo de investigación. En el caso nuestro, la universidad nos proporciona un esquema llamado proyecto de investigación. Y dentro del esquema vamos a encontrar la justificación. Como que vamos a explicar qué será la justificación, cómo desarrollar justificación en la investigación, por qué, como escuchábamos en el video, por qué, para qué, por qué hago una investigación, cuál es el motivo, para qué, a qué me lleva ese trabajo, cuál es mi aporte. Entonces, el aporte puede ser teórico, práctico y metodológico. Cuando hablo de metodológico es que debe haber beneficiarios, debe haber una población beneficiada. La investigación es teórica porque se desarrolla teoría, doctrina, postulado. ¿Qué significa? Debo tener fuentes bibliográficas, libros, debo tener. Por eso es teórica. Puede hacer propuestas en una investigación, puede proponer mejoras, postulados, teorías,
de repente hay alguna laguna o vacío procesal, puede hacer usted una propuesta. Entonces sería una investigación aplicativa, prospectiva, hacia el futuro. Aporte práctico. Aporte práctico porque hay una solución. Aporte práctico porque hay una lista de beneficiarios. Aporte práctico porque hay una población beneficiada. ¿Sí, Monroy? Doctor, quería hacerle una consulta. Usted acaba de mencionar que cuando hacemos una propuesta legislativa estamos hablando de una investigación aplicativa. Esto, doctor, ¿en qué varía al momento de hacer, por ejemplo, cuando nosotros, en el caso mío, mi trabajo tiene un enfoque cualitativo? En este caso, ¿influye esto del aplicativo, doctor, o no? ¿Cómo se llama su trabajo? La seguridad jurídica en la transferencia de propiedades inmuebles, doctor. ¿Qué tipo de trabajo es? Tipo de trabajo cualitativo, doctor. Nivel y diseño. El nivel es puro básico, doctor, de diseño no experimental. Diseño no experimental. Descriptivo, explicativo, correlacional. Descriptivo explicativo, doctor. Allí tiene usted su respuesta. Su trabajo es solo descriptivo, ¿cierto? Ajá. No es aplicativo. Pero, Pero si yo doctor, digo, ojo, si yo digo aplicación de un taller de comprensión lectora para la mejora del análisis en los estudiantes de Derecho. ¿Será aplicativo? sí, doctor. Claro, es aplicativo, pues. ¿Por qué? Porque una de las debilidades en Derecho es que no nos gusta leer, pues. Pero el abogado tiene que leer. Correcto, doctor. Aplicación del método Six Sigma para la mejora de la producción en la empresa agrícola ICA 2022. En ese sentido, doctor, en base a lo que usted acaba de explicarnos en la justificación, si yo voy a proponer un decreto legislativo o un proyecto de ley, cambiaría, ya no sería solo descriptivo, sino sería descriptivo aplicativo. Descriptivo, aplicativo. Allí, en el nivel, allí le tiene que poner. En el nivel, doctor. En el nivel, porque su nivel puede ser descriptivo, explicativo, correlacional, ¿cierto? Ajá. No confundir con diseño. El diseño es no experimental. Sí. ¿Dónde lo tiene que poner entonces? Debe ponerlo donde dice nivel. Porque el tipo es pura, básica. Y el enfoque es cualitativo, ¿cierto? Cualitativo, sí, doctor. Allí es. Y entonces, ¿dónde lo sustenta? ¿Hacia adentro? ¿En el interior? Presumo que allí también usted debe considerar teoría. Sí. ¿Cierto? Sí, debe doctor. considerar teoría. Ok, doctor. En todo caso, en el tema del cuadro, doctor, en el cuadro de la matriz de categorización, no me pide que mencione el tema de la justificación. No, ya se me fue No. Si no le pide, no. Usted haga lo que dice No el le esquema. coloco. Ok, doctor, entonces no le coloco. Claro, lo que pide el esquema. Si el esquema lo pide, bien. Si el esquema no lo pide, no. ¿Por qué? Porque su esquema es cualitativo, pero el cuantitativo sí lo pide. Sí, ya ok, doctor. Así es.